Fórmula Tu Salud. Y continuamos con más Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 en esta tarde de miércoles. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Tere, muy buenas tardes a todos tus radioescuchas de Radio Fórmula Morelos. Un gusto estar en el estudio de Radio Fórmula y pues como todos los miércoles hablar de salud. Hablar de salud y vamos a hablar de la prevención cardiovascular. Sí. ¿Cómo podemos prevenirla? Porque hoy en día, de verdad que es sorprendente la gran cantidad de personas que tienen algún problema y no únicamente adultos, ya hasta jóvenes. Sí, claro, esa es una situación importante. El día de hoy en esta colaboración, escoger prevención cardiovascular, en estas fechas salió el estudio preliminar o los datos estadísticos del INEGI del 2025 y tiene que ver con las 10 primeras causas de muerte en México en el 2025 y bueno, se representan. Son estudios preliminares, pero estadísticamente no van a cambiar cuando ya venga la parte formal. Y la causa de muerte en los mexicanos, ahora sí que hombres y mujeres, es las enfermedades del corazón, es la primera causa. Tenemos ya bastantes años teniendo este primer lugar de mortalidad en las mexicanas y en los mexicanos, este tipo de enfermedades del corazón. Y como bien lo dices, existen causas ahora donde el estrés es un factor el cual genera también enfermedades en la gente más joven. Podemos hablar de los recién nacidos y podemos hablar de cardiopatías congénitas, podríamos hablar de malformaciones del corazón, pero bueno, han sucedido y son menores, pero sí existen. También hay principal causas o patologías cardíacas en la parte de los infantes. No es que no sean importantes, sino que afortunadamente son menores y es una fortuna el que sean menores a lo que son ya los decesos. Y técnicamente uno de los riesgos es la edad en las enfermedades del corazón aumenta la incidencia o el riesgo de tener una enfermedad del corazón a mayor edad. Lo importante, ¿qué edad? En algún momento hablábamos de riesgo cardiovascular mayores de 40 años, en el caso de los hombres, y en las mujeres, los estrógenos, estas hormonas, van a generar una cardioprotección en el transcurso de la vida de la mujer. Entonces la mujer tiene una cardioprotección, por decirlo así, antes de la menopausia. Entonces, ¿se puede decir que los hombres son más propensos? Sí, la incidencia, cuando hablamos en enfermedades del corazón, específicamente, en este momento, en esta estadística del INEGI, está por arriba los hombres, pero no es una estadística muy fuerte o muy grande. Realmente hay casi una relación en la actualidad, que eso también es de llamar la atención, y poder generar prevención cardiovascular, es que se están empalmando tanto los fallecimientos en hombres y mujeres por enfermedades del corazón. Y el riesgo siempre va a existir. Podríamos generalizar que hombres y mujeres mayores de 40 años va a aumentar un riesgo cardiovascular. Sería como que el primer factor. Y contra ese no es modificable. Todos vamos a envejecer, todos vamos a cumplir años, año con año, lo vamos a festejar, pero lo importante es que a través del tiempo vamos a tener este factor, y es uno, sería la edad, el otro sería, pues en este caso, hombre y mujer. Y la relación, ahora sí que estadísticamente no podemos ir un poco más, sino es un puntito más el hombre, pero en general estamos haciendo cuestiones. Otro factor de riesgo, Tere, es el tabaquismo. El tabaquismo es otro factor de riesgo de quien fuma a quien no fuma. ¿Qué otra situación? ¿Cuánto se fuma y el tiempo que ha fumado? Es otro factor de riesgo. Otro es la dieta, que tiene que ver y con... que únicamente ya no es, perdón, el tabaco, ¿no? También los vapeadores que son más dañinos que el tabaco, ¿no? Exacto. Ahí, qué bueno el comentario, haces, Tere. Las sustancias, en este caso, que tiene que ver, decimos el tabaco, pero en la actualidad ya hay muchas sustancias permitidas y no permitidas, eso es a través de la ley, pero que al final se consume. Entonces, este consumo o esa actividad
lo podríamos aumentar a ese riesgo, que es el tabaco u otras sustancias que tienen que ver con el consumo o un hábito pues, de fumar. ¿Okay? Lo dejamos en ese sentido. Y la otra, que también lo comentas, y esto es en los jóvenes, que pues no sé si sea una moda, no sé si sea un gusto por ese tipo de bebidas, y no necesariamente tienen que ser alcohólicas, sino hemos tenido un aumento en el consumo de las bebidas energizantes. Y obviamente esto también genera, y sabemos, hay evidencia científica, que tienen ciertas alteraciones en el ritmo cardíaco. Y esto puede también generar a través del alto consumo o el consumo repetitivo o consumir otras, ahora sí, sustancias que pueden ser alcohólicas con este tipo de sustancias. O sea, la mezcla. La mezcla, exacto, también puede generar. En la actualidad es otro factor. Y vamos a tener ya factores que tienen que ver en la parte patológica. Y uno es nuestros niveles de sangre, en sangre de las grasas. O sea, el colesterol, los triglicéridos elevados, las lipoproteínas que tienen que ver con lo que conocemos como HDL, esas lipoproteínas de alta densidad que podemos considerarlas malas para nuestro corazón y que tenemos que tener estos controles. También van a existir otros factores de riesgo, las personas que podríamos decir, y esto es para toda la gente que nos escucha, es que aunque no tengamos algún síntoma, lo ideal, y esa es parte de la prevención, tomarnos nuestra presión arterial, tener una química sanguínea como mínimo, conocer nuestro colesterol y nuestros triglicéridos, conocer nuestra función a través de la creatinina y conocer la tasa de filtración glomerular, porque ese es otro factor cuando existen enfermedades como diabetes, cuando existen enfermedades como enfermedades renales, pueden ser crónicas, pueden ser originadas de una enfermedad crónica degenerativa u otras causas. Tenemos que también tener en cuenta que la función renal puede hacer alteraciones en nuestra presión arterial y generar otro tipo de aumento o elevación de la presión y generar riesgos cardiovasculares que tienen que ver con nuestro corazón, que tienen que ver con nuestro riñón, que tienen también que ver con nuestras arterias en la parte de nuestro cerebro. Y también aumenta ese riesgo. Entonces, este tipo de prevenciones es conocernos, tener en cuenta una química sanguínea, un perfil lipídico que tiene que ver con las lipoproteínas, tanto de alta o baja densidad, conocer también cómo está funcionando nuestro riñón y algo que casi no mencionamos, pero yo sí a los radioescuchas de Radio Fórmula Morelos, todo esto que acabo de hablar, una química sanguínea, estudios de laboratorios, anexarle un electrocardiograma en reposo. ¿Para qué? Para descartar. Es muy importante. Entonces, este check-up, este estudio que nos puede ayudar en tener una visión tanto química o bioquímica de lo que está sucediendo en nuestra sangre y lo que está sucediendo también con nuestra actividad eléctrica del corazón. Y lo importante, realizar ejercicio, esa es una parte muy importante. Todos los días debemos tener en cuenta de hacer por lo menos 30, 40, una hora en caminata, empezar y aspirar a subir nuestros objetivos. Creo que es así como una situación diaria. Si ya necesitamos hacer un poco de actividad, pues obviamente asistir con un profesional de la salud que nos verifique que no existe una patología, empezar ahora sí, ejercicio, nuestra dieta, por lo menos disminuir el consumo de sal y sobre todo los ácidos grasos, las grasas saturadas. Esa es como que una parte muy general de la prevención cardiovascular, pero la invitación es, como siempre, lo importante es hacer diagnósticos. El diagnóstico específico nos da la pauta para crear tratamientos específicos y en este caso disminuir el riesgo cardiovascular y sobre todo cuidarnos, no pensar que no tener síntomas significa que no tenemos elevada la presión. No pensar que a mí nunca me va a pasar. Eso sí. Más bien, quitarnos ese chip. Porque muchas veces pensamos, a mí nunca me va a pasar, yo estoy sana, yo estoy bien, pero desafortunadamente hoy en día, y me sorprende de verdad, que en muchas ocasiones pensamos que era algo patológico, algo que ya se tenía, ¿no? Y no es así. Hoy en día, muchos de estos casos se han presentado precisamente por el estrés. Así es, el es estrés otro factor. Y es uno de los factores que debemos por ello de atendernos. Cualquier tipo pues ya ni de dolor,
de atención. Simplemente de atención, acudir de manera inmediata. Sí, serían una parte de tener salud mental Ujú. y sobre todo manejo del estrés. Esos serían otros factores. Todo es un complemento, todo es un conjunto y pues invitar a los radioescuchas de Radio Fórmula Morelos a dar una situación de ventana, de apoyo, de prevención a su corazón para que sigamos teniendo un corazón amplio y sigamos amando la vida a través de todo este tipo de aspectos buenos que existen en ella y también hay que cuidarlos. Por ahí luego empezamos con algún síntoma Sí, que, sí, sí. que no hay que minimizar y que por supuesto hay que acudir de manera inmediata con el especialista para hacernos este chequeo, nada más únicamente rutinario, Claro, que sea revisar cómo estamos. parte de nuestro calendario de las actividades, así como nos programamos con las vacaciones, con Así todo, es. así también, por supuesto, para poder checarnos cómo estamos, porque eso no avisa, en cuestión Claro. de segundos. Podemos... Puede generar grandes problemas y así como mencionas, si tenemos situaciones de vacaciones, alguna actividad, pues bueno, ponerle por lo menos 2 días, uno para hacer los estudios, otro para ir a una consulta médica, ver que nuestro corazón esté muy bien y en un año podemos estar haciéndolo anualmente si es que no aparece algo. Si apareciera alguna enfermedad, pues con mucho más razón, la atención oportuna e inmediata es lo que va a generar que los beneficios de la salud, de la medicina y de la tecnología puedan hacer más eficiente este tratamiento. Pues sin duda un tema demasiado interesante como todos los que tratamos con usted, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere, y muchos saludos a los radioescuchas de Radio Fórmula Morelos y pues el próximo viernes nos vemos y nos escuchamos para seguir hablando de salud. Para seguir hablando precisamente de temas de salud. Es el doctor Iván Rodríguez Patiño, Fórmula por tu Salud. Hacemos una pausa, ya continuamos porque tenemos más en esta tarde.